Muy buenas tardes, muy buenas noches por estar con nosotros en esta Disputatio Lectio, la tertulia académica, sobre un tema que pues nos ha generado inquietud, eh, sobre todo muchos temas por seguir investigando, temas de actualidad, temas de vanguardia, como es esta parte de la injerencia de la genética en cuestiones de afectación de derechos humanos, de apreciación de derechos humanos y que no nos damos cuenta hasta que tenemos expertos, especialistas que nos abren un poquito el panorama, insistiendo que los derechos humanos siempre será una materia multidisciplinaria, interdisciplinaria, transversal de cualquier área del conocimiento. Finalmente, todo nos lleva a protección de la dignidad humana, a temas de no discriminación, cuestiones de protección a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personería pro persona, etcétera. Entonces, eh, todo esto que estamos comentando, pues tenemos el antecedente de una lección magistral inherente al tema de algunos casos en particular sobre cuestiones de genética y derechos humanos. En esta ocasión, pues vamos a llevar a cabo el ejercicio de nuestra tertulia, que como ustedes sabrán, pues es un ejercicio en conjunto que hacemos después de algún tema seleccionado, manejado, ya expuesto, para que podamos generar conclusiones, aportaciones, podamos cerrar ideas y podamos tener quizá un panorama pues más sólido de aquello que ya tuvimos la oportunidad de conocer de manera breve, al igual que los artículos, bibliografía y algunos otros documentos, Vamos, mijo. pues les hicimos llegar con la antelación. Eh, Comentar también, eh, tengo un teléfono que dice iPhone con el micrófono, si lo pueden apagar, por favor, no lo puedo desconectar desde aquí. Y bueno, pues retomando esta situación, pues nuevamente agradecer como siempre la asistencia de nuestros queridos amigos y colegas de Ecuador, Argentina, Colombia, México, Perú. Muchas gracias por estar con nosotros y también a los que están siendo parte del programa de certificación con la Universidad de Alcalá de Henares en España. Muchas gracias también por acompañarnos en estas sesiones. Pues me da mucho gusto que hoy vamos a contar con una gran colega, amiga, experta, como es la doctora Pamela Frigerio, quien nos hizo el honor de aceptar ser moderadora, integrante de la cuarta generación de este programa de investigación, quien pues ya nos mandó también por ahí algunas indicaciones, algún material para pues tener bases de cómo discutir a través de esta sesión, de esta tertulia. Así es que Pamela, pues muchísimas gracias, te cedo el uso de la voz, te escuchamos y bueno, muy atentos a la sesión. Gracias a todos y a todas. Adelante. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la oportunidad de ser moderador este día en esta tertulia genética y su trascendencia con los derechos humanos del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Pues bueno, tuvimos la lección magistral impartida por la doctora Carmen Esmer Sánchez y ella nos invitó a reflexionar sobre uno de los desafíos más importantes del siglo XXI, cómo armonizar los avances de la genética con respecto irrestricto de los derechos humanos. Me gustaría iniciar retomando una frase impartida durante la lección previa, que fue tomada del libro La búsqueda de la perfección de Gina Amaranto, ahí donde el amor, la compasión, el altruismo y la justicia han fracasado, la manipulación genética no triunfará. Y pues esta afirmación nos lleva a cuestionar si la solución a los problemas humanos puede encontrarse exclusivamente en el desarrollo tecnológico o si por el contrario debe fundamentarse en los valores éticos y principios de justicia social. Asimismo, pues considero relevante destacar la otra idea que ella nos comentó, que la respuesta no va a estar en la prohibición. Entonces, esta frase va a abrir un debate fundamental frente a los avances en la genética el día de hoy. Y pues a partir de esta reflexión iniciaremos con las preguntas que les había enviado en el grupo de WhatsApp del postdoctorado. Primero, pues vamos a empezar con la desigualdad en el acceso a la genética. Y pues hablando de los avances en el diagnóstico molecular,
la medicina personalizada, las terapias génicas. Esto tiene un potencial de mejora de la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, pues surge la interrogante si estos beneficios van a estar disponibles para toda la población o únicamente para quien pueda costearlos. Entonces, vamos a ver quién quiere abrir aquí el debate de ¿podría la genética ampliar las brechas sociales de salud ya existentes? A ver si alguien me quiere apoyar, si no, pues les voy a ir preguntando. ¿Alguien le gustaría apoyar o vamos a ver la opinión de Olga Lucia? Oh, Hola, muchas gracias. hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Araceli. Ah, no. Ok. Pamela, muy buenas noches. Y de todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Justamente en la presentación pasada, yo le preguntaba a la doctora algo que que me llamó muchísimo la atención. Pues yo tengo una formación de bióloga del pregrado, pero después ya, pues eso se ha ido transformando, pero pues el caso de la genética justamente acerca como de esa heredabilidad que ella comentaba de las personas que han estado expuestas pues a las guerras y a a las violencias extremas, como fue el tema de los nazis, como han ocurrido pues tantas violencias en el mundo y que ya pasados más de 60 70 años, pues hay una heredabilidad entre comillas. Yo no sé, que ella comentaba que ya estaba soportada en estudios científicos, publicaciones, etcétera, en la cual ese estrés que había generado esa colectividad durante todos estos años de estrés había como se había estudiado que este grupo poblacional de estos países pues mantenían este estrés pues psicológico, este estrés de comportamiento, comportamental que hacía pues una situación pues muy difícil en pues sus estados de ánimo, etcétera, ¿no? En todos estos procesos que hay de comportamiento. Entonces, algo que me llamó la atención de la conferencia pasada fue justamente cómo ha cambiado el concepto de la genética, que era solamente como los cromosomas o ver pues toda esta interrelación del ADN, que si bien tiene un comportamiento ante la expresión climática, ante la expresión del medio ambiente, ¿no? Y que se comporta de acuerdo a las adaptabilidades de ese mismo medio y posteriormente del medio social y cultural, pues que esto está correspondiendo, está yendo más allá de lo que la misma genética en su principio expresaba, ¿no? Que era algo así aislado, que era algo pues muy físico, orgánico, y que esto no tenía que ver con los comportamientos poblacionales. Entonces allí empiezo con eso para preguntarle a los compañeros o para plantearle la inquietud acerca de que por lo tanto, si eso es así, entonces los estados sí tienen que tener en cuenta estos estudios genéticos como parte de una, comillas o no, enfermedad o una situación de comportamiento que no es solamente por heredabilidad genética en sí, ¿sí? Usted tiene esos cromosomas, usted está así o asá, pues con respecto a la parte orgánica, fisiológica de lo que somos o fenológica de muchas de las especies, sino que eso ya implica una situación que atañe a la salud, al comportamiento social y hasta cultural. La pregunta, pues, o la contrapregunta sería, si eso es así, la genética, antes que preguntar de esas luchas de salud, debe ser, y eso pues me dio a entender esa conferencia, pues un problema de salud, ¿sí? Deben los estados, deben los gobiernos tener esa posibilidad de esos estudios que si bien son pues inicialmente costosos,
pero tenemos que tener ese acceso como situación de salud. O sea, cerrar la brecha en cuanto a servicio, en cuanto a oportunidad de salud al conocer, porque eso es lo que se supone que la biotecnología, pues cada vez más moderna y más al alcance de de estos conocimientos científicos, tecnológicos, pues nos puede dar esa razón. Entonces yo eso me lo pregunté, nomás lo quiero eh, colocar aquí en la mesa de la discusión acerca de que la genética es algo muy implícito a la salud y que debemos de tener derecho, no por ser una inquietud de orden personal o familiar, qué cromosomas tengo, cómo va a estar mi salud de aquí a tantos años, etcétera, sino porque debe estar inmersa en los sistemas de salud. Y si bien no de salud inmediata, gravísima o no sé, es también en ese sistema que antecede, que prevé la salud. En nuestros países se habla de la salud preventiva, ¿no? Que justamente los sistemas preventivos son lo que es el deber ser para evitar y el cuidado y todo eso, para evitar que la enfermedad se amplíe y pues los altos costos sean mayores. No hay, digo yo, mayores costos que los mismos que ya generan las personas que no se cuidan o los sistemas que no tienen esa prevención y cuidado de salud. Y si esto es un sistema de prevención, pues debería la genética médica pues involucrarse en eso. Eso sería pues lo que yo considero, Pamela, que podría ser un motivo de inquietud y que también pues agradezco el habernos dado a conocer estos nuevos aportes de la genética en la salud y que son graves, ¿no? Y que pues hay que abordarlos hacia futuro, o futuro inmediato que se da. Esa sería mi inquietud y muchísimas gracias. Claro que sí. La doctora Carmen Esmer levantó su mano. Creo que nos quiere hacer una aportación. Sí, pues yo lo que diría es que yo cambiaría la redacción de la pregunta a presente, porque en realidad no es que en el futuro esto vaya a generar más desigualdades, es que ya hoy se están generando desigualdades enormes relacionadas con la imposibilidad que tiene la estructura gubernamental para cubrir todas las necesidades que existen de tener estudios genéticos y genómicos. O sea, prácticamente pocas instituciones de salud que atienden cáncer, por ejemplo, tienen acceso a tener una prueba de ADN del comportamiento genómico del cáncer. Entonces, si esto está afectando al 12% de la población, pues esto habla de que ya la desigualdad ya está instalada, porque entonces un tumor que conociendo su estructura genética podría resolverse con una terapia blanco, pues es imposible. Y la desigualdad pues va más allá, ¿no? Porque ya tienes el estudio genómico, ya sabes cómo es tu célula cancerosa y ya sabes que necesita un tratamiento específico de terapia blanco. Entonces, tampoco va a acceder a ese tratamiento, por lo tanto, estamos teniendo pérdida de años. Entonces, no se está planeando adecuadamente al sistema de salud, ¿no? El sistema de salud hoy por hoy no tiene un enfoque preventivo. Entonces, si vamos a seguir en ese enfoque de resolvemos los problemas, pues es algo que está generando ya hoy en día una desigualdad enorme. Porque yo puedo decir, yo hago mucha consulta privada y en mi consulta privada pues vienen de todos los niveles de capacidad económica y es muy triste ver familias que te dicen, pues sí, pero no lo puedo pagar. Y de alguna manera ya sabemos que el invertir en un estudio genético hoy, te genera un aumento en el gasto en salud de más del 30%. ¿Por qué? Porque al no tener un diagnóstico va a recibir tratamientos insuficientes o incompletos o incorrectos que la va a llevar a seguir gastando en buscar respuestas a la pregunta de
qué es lo que está generando este cuadro clínico. Entonces, no es en el futuro, ya está ocurriendo. Ahorita, por ejemplo, hay un estudio que es del DNA libre fetal, que es a todas las embarazadas, en teoría, les serviría este estudio, porque así nosotros podríamos predecir quién va a tener un hijito con síndrome de Down y quién va a tener un hijito con algún otro tipo de síndrome. Y hoy por hoy, pues ninguna embarazada de más bien, no todas las embarazadas logran pagar esos estudios. Esos estudios se van a hacer pues únicamente en quien lo pueda pagar. ¿Qué hacemos con esas muestras? Las estamos mandando a Suiza, las estamos mandando a Alemania. Entonces, ¿hay ya hoy una desigualdad genómica? Pues sí. ¿Hay una violación del derecho a la salud genómica? Sí, desde hoy. Entonces, pues mi aportación es esa. O sea, no podemos pensar en el futuro. O sea, no podemos esperar a que nos llegue esa intención de fortalecer a las instituciones de salud para cubrir con todos las necesidades de diagnóstico genético. Y mientras más desigualdad tengamos hoy, más desigualdad vamos a tener en 20 años. Hoy por hoy, la falta de inversión en investigación de equipamiento y todo de genética en nuestras instituciones de salud ya tiene más de 20 años de atraso. O sea, los estudios que hoy podemos ofrecer en las instituciones de salud del país son estudios que pedíamos hace 20 años. Lo que estamos pidiendo hoy en día en los escenarios clínicos no se está realizando prácticamente en ninguna institución de salud del país. Entonces, pues nada más la invitación a reflexionar que el problema es hoy. O sea, no va a ser algo así como en el futuro vamos a necesitar, o sea, sí, en el futuro vamos a necesitar más cosas, pero ahorita se necesita resolver hoy. Y esa es mi aportación. Efectivamente, pues ya existe una brecha genómica, si le vamos a llamar así, pues porque las tecnologías pues solo están disponibles para algunos grupos, como comenta la doctora. De hecho, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, pues ha insistido en los avances genéticos, pues deben beneficiar pues toda la humanidad. Y realmente la evidencia que tenemos hoy día sugiere que pues la genética no debería de generar desigualdad por sí misma. Creo que Araceli Romo quiere hacer una aportación. Adelante, Araceli. Muchas gracias, perdón, no podía quitar el micro. Yo me sumo a lo que han comentado ya quienes me han antecedido en el uso de la voz. Creo que no es hacia futuro, sino estamos ya en una brecha muy importante entre quienes tienen la capacidad económica de poder pagar este tipo de estudios y quienes no. Y en ese sentido, el gran reto me parece que está en las maneras creativas, disruptivas en las que los gobiernos, pero también nosotros, bueno, me refiero a las instituciones de educación superior, se podría estar proponiendo estrategias diversas para poder sumar a, a esto que en algunos casos pudiera parecer como un gasto adicional, en realidad es una inversión, porque como ya se ha mencionado en la magistral conferencia y que además me sumo a las felicitaciones porque la verdad es que estuvo súper interesante lo que escuchamos la semana pasada. ¿Cómo podríamos incluso tripular al gobierno, a la iniciativa privada, para que inviertan en este tipo de estudios? Porque como sabemos y como escuchamos, es una manera de reducir el gasto a futuro cuando ya se sabe con precisión qué se tiene que hacer, con qué intensidad, qué tipo de tratamientos, para qué personas, para qué no, en qué casos sí es urgente, en qué casos podría esperar.
creo que valdría mucho la pena pensar de manera diferente, sumar a la iniciativa privada, que se convierta en una política pública y a lo mejor que, no sé, ¿no? Ya estoy yo pensando como si fuera la presidenta, pero que el Secretaría de Hacienda pudiera tomar toda esta inversión y reducir la parte de impuestos que tienen que pagar la iniciativa privada cuando estén invirtiendo en este tipo de estudios. O sea, lo que estoy haciendo es pensar en cómo sí podríamos provocar que haya un acceso universal, gratuito, equitativo para las personas que requieran este tipo de estudios. Bueno, hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias. Que sí, pues la doctora también nos comentó que distintos profesionales, y pues me sumo a eso, vemos las opciones que más económicas son para nuestros pacientes, porque queremos que tengan acceso. Entonces, a veces hasta llegamos a ver internacionalmente cuál es el país que de la manera más económica me lo puede hacer. Entonces, nada más lo dejo aquí por la mesa y pues también vamos a sumar, vamos a innovar, porque pues hay que hacer que eso trascienda. John Jairo tiene una aportación. Adelante. Bueno, muy buena noche. Pues yo tengo más que un aporte, una pregunta grande. Y mi pregunta es que si no solucionamos lo básico, pues que son medicamentos, que es alimentación, que es tener unas condiciones básicas, salubres para que las personas puedan vivir, pues si no me centraría en los países en los que vivimos, sino en general para el mundo. ¿Será que es posible que este manejo de la genómica se pueda masificar? Pues si estamos, pues, y yendo a la visión neoliberal, pensando en lo que acaba de decir la compañera, que es involucrar a la empresa privada, si la empresa privada está más pensando en Palantir, ¿qué podríamos, pues, cómo podríamos jalar para que esto realmente sea importante? Porque yo lo que creo es que hay que colocarlo al orden del día, la gente lo debe conocer, debemos saber realmente las implicaciones que tiene, no para las élites políticas ni las académicas como nosotros, sino para las personas del común. Entonces, ¿esto cómo lo llevamos allá? Y me parece que esa es la pregunta clave, cómo esto en términos sencillos, llevarlo a las comunidades de los barrios, a los indígenas, a los campesinos y hacer que ellos mismos lo vean como parte de sus exigencias. Dejo ahí. Sí, voy a hilar un poco la pregunta a la que haces porque me parece interesante que comentaste que cómo hacer con que las personas eh, cambien o vean eso. Por ejemplo, nosotros en el servicio social, los médicos, pues vamos a comunidades y realmente si nosotros vemos que una familia pues tiene una predisposición genética a tener diabetes, porque pues realmente en el árbol genealógico de la familia ya hay muchas personas con diabetes y uno les da la plática de prevención y la plática de prevención es tienes que cambiar tu estilo de vida. Y me surgió esta pregunta porque la doctora comentó el derecho a saber y el derecho a no saber. Entonces, los avances en la genética o sea, permiten identificar predisposiciones a múltiples enfermedades. Pero realmente nosotros también tenemos cierta manera de saber una carga genética sin hacer un estudio. Y yo cuando le comentaba a mis pacientes, yo les decía, tienes que cambiar tu estilo de vida porque va para allá la diabetes. Sin embargo, el conocimiento de eso no hacía con que cambiaran su estilo de vida. Realmente el impacto que tenían eso no era tan grave. Entonces, si una prueba genética pudiera decirte hoy que tú vas a desarrollar una enfermedad en algún momento en tu vida, ¿realmente cambiaría algo en la forma de vivir? Y como comentas, porque esto hay que llevarlo al mundo real, hay que llevarlo al día a día de las personas. Realmente el derecho a saber y el derecho a no saber. Entonces, no sé si el maestro Jorge levantó, pero si Cira tiene una aportación de esto, si no, le cedo la palabra al maestro Jorge y después a Cira.
Sí, entonces adelante, Siri. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad que me quedé muy este, impresionada con el tema de la doctora Carmen. Es un tema muy importante que me hace reflexionar sobre, pues ahora sí, las ventajas y desventajas que tiene todo esto y todas las implicaciones que genera para el campo de los derechos humanos, sobre todo en el derecho a la igualdad y el derecho a la dignidad humana, ¿no? Entonces, como han estado viniendo explicando, sí, siento yo que sí sería muy bueno que se practicara estos estudios de ADN para prevenir enfermedades, pero también implica toda, como bien lo dice usted, toda una cultura, ¿no? Porque en muchas ocasiones, en efecto, vamos al médico, nos piden los antecedentes, ¿no? Así de manera empírica, sin ningún estudio, antecedentes que tenemos en la familia de cáncer, diabetes, y nos dicen, ¿no? Ustedes tienen que llevar este estilo de vida, ¿no? Y lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Porque creo que en este aspecto, tanto personas, todas las personas incurren en esta situación de que como que no se toma pues tan en serio estas recomendaciones médicas, ¿no? Ahora bien, sería una gran ventaja que supiéramos nuestro ADN y saber con certeza, porque tal vez como lo hacen así muy a la manera empírica, no nos las creemos, pero sí genera una desigualdad porque bien dicen que no todos íbamos a tener acceso a este estudio por lo costoso que está, ¿no? Y también, pues es importante recordar todo lo que nos hizo ver la maestra, la doctora Carmen sobre, por ejemplo, también de que estos estudios implican también la protección de los derechos humanos de una comunidad, de los derechos humanos de todo un pueblo, ¿no? Para el efecto de poder como tener acceso y todo esto, cuidar estos aspectos de los derechos humanos de privacidad de las comunidades, de otros. También nos comentó cuestiones sobre la inclusión o esta situación de que, pues si lo vamos a hacer también en otro, no solamente para prevenir enfermedades y cuidarnos o aplicar tratamientos, sino también para el efecto de que nosotros podamos saber de dónde provenimos y todo esto, que esas cuestiones yo siento que sí atentan contra la dignidad y estaríamos cayendo en querer pues ser perfectos y eso pues para mí no va conmigo, ¿no? Sí sería muy útil para aplicarlo para efectos benéficos para la sociedad, para la comunidad, como el planteamiento que yo hice para las personas con autismo, para darle una intervención más temprana, aunque me quedó claro que no se puede hacer antes de que nazca, sino en el momento que nace se hace un tamiz, tengo entendido, y para saber qué intervenciones dar para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Por eso es que yo hablo de las ventajas y de desventajas, y discúlpeme que sean un poco dispersa, pero estoy diciéndolo a como me vienen las ideas. Entonces, pues sí tiene varias cuestiones muy a favor, muy en contra. Y en cuanto a lo que comentan del acceso, que pues no todo lo vamos a tener porque pues va a ser caro, pero sí me llama la atención, esto se los comento de manera personal. Yo tengo un hijo viviendo en España, voy a tener una nieta, les comparto algo muy personal, y a ellos le hicieron los estudios para saber si tiene síndrome de Down o qué cosa así antes, no sé, en un periodo de la gestación, antes de que nazca, pues. Y esto allá en Europa, en ese país, según me comenta él, lo hacen para que las personas decidan
Y eso a mí sí no estoy muy de acuerdo. Decidan si tener o no tener al bebé. Yo, por ejemplo, tengo una hija con autismo y de verdad no la cambiaría por nada del mundo, ¿no? Entonces, es una experiencia que no les puedo explicar. Entonces, yo considero pues de que sí, para esos efectos, pero me dice él que en salud pública se lo hacen a todas las embarazadas. Le digo, ¿y cómo le hacen con los recursos? Y me comentó él que es por los impuestos, ¿no? Entonces, esta cuestión fiscal de que hablaba una de las compañeras de Hacienda y eso, sí tiene mucho que ver, pues, o sea, allá las personas pagan impuestos, podemos decir, elevados, y es parejo, no es como que pareciera que aquí en México los que menos ganan les cobran más impuestos y los que más ganan no les cobran el impuesto de manera proporcional. Y dice que a partir de los impuestos que cobran, el Estado allá genera recursos para poder tener una salud pública más accesible para todos y todos, sobre todo en este caso. Entonces, yo la verdad desconozco las cuestiones jurídicas, no sería también como un tema de investigación a ver cómo es que se hace este acceso a estos estudios para todos, porque todas las embarazadas se hacen estos estudios de del DNA, cuando están en periodo de gestación. Entonces, sí estamos hablando pues de una desigualdad grave en México y a nivel internacional no es para todos y para todas, ¿no? Y, y en parte, pues, les digo, toda esta situación para mí en conclusión, creo que hay ventajas y desventajas. Hay cosas buenas, ¿no? De hacerte esos estudios del DNA, porque pues, y si son para beneficio de todas y todos en la sociedad, pues sí sería muy bueno. Todos, de cierta forma, queremos mejor calidad de vida, una vida sana, y para todos de nosotros y nuestras familias. Sin embargo, si es como para otros fines, como de ir haciendo una selección que ya no sería tan natural, sí a mí me preocupa porque siento que pues ahí la dignidad se ve disminuida de las personas, ya no vamos a ver, ya no vamos a, a ver este concepto de dignidad como lo hemos tenido hasta ahora. Y sí, ahí sí me preocupa un poco, ¿no? Entonces, pero definitivamente que sí tiene sus cosas muy buenas, ¿no? Y si lo utilizaríamos para cuestiones negativas, pues incluso nos decía la doctora que el tema de la inclusión, pues se derrumbaría totalmente, ¿no? Entonces, pues esas son mis apreciaciones, sin hacer, claro, un estudio de investigación a conciencia, sino del análisis que estoy haciendo en cuanto a la conferencia tan extraordinaria que nos dio y los comentarios de ustedes, ¿no? Eso sería mi aportación. Muchas gracias. Bien. Excelente, pues muchas felicidades por su nieta. Y pues para comentarles que la evidencia científica disponible sugiere que la genética realmente no genera la desigualdad por sí misma. Y lo que genera la desigualdad es el acceso a las pruebas, la asesoría genética, la vigilancia especializada, las terapias avanzadas. Pues eso sí genera desigualdad. Entonces, vamos con la aportación del maestro. Jorge, adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes. Bueno, por lo que tiene que ver en mi aportación, a mí me genera algo importante y sobre todo en la cuestión del acceso, porque parte de lo que estamos hablando es el acceso a ese derecho, que es el acceso al derecho a la salud, al saber, al no saber, de forma muy universal, ¿verdad? Hace muchos años, cuando yo era estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Michoacán, en algún momento hicimos un viaje al Congreso con el Instituto de Investigaciones Legislativas y si no mal recuerdo, bueno, fue en el año 2008 esa visita que tuvimos al Congreso de la Unión aquí en México.
Y el tema está de que nos decían las personas que estaban trabajando, propiamente los juristas que estaban trabajando en ese instituto de investigaciones, que que ellos tienen que asesorar muchísimo a los legisladores, sobre todo en temas de impuestos. ¿Por qué? Porque precisamente una cuestión de una reforma puede desencadenar en un movimiento social o inclusive el no dejar que la población tenga acceso a temas básicos, que inclusive pues es salud, educación y algunas otras necesidades básicas para toda la humanidad. Esto puede desencadenar en un movimiento social. Entonces, aquí mi aportación, doctora, pues el tema es cierto, como decía por aquí el doctor John Jairo, que ahorita con el tema neoliberal las empresas únicamente van a ser para su bolsillo, pero eso evidentemente en algún momento va a desencadenar en un movimiento que ya lo hemos visto en el pasado y que posiblemente para allá vayamos. Sí, gracias. Efectivamente, eh, muy buena aportación y quiero ahondar un poco más en lo del derecho al saber y al no saber. Creo que la autora lo dejó también muy claro esas preguntas, pero que realmente conlleva una cita con un genetista es un mundo. Es la consejería genética preprueba, es una evaluación psicológica, es la explicación detallada de los riesgos, las consecuencias, es dar tiempo para reflexionar, es la libertad absoluta para poder desistir de la prueba, la entrega presencial de los resultados y un seguimiento psicológico posterior. Entonces, todo eso conlleva mucho trabajo. También, ¿por qué informar si no hay tratamiento? Eso también lo comentó la doctora. Y pues ahí también vemos, en ese caso, hablando de las empresas, porque realmente pues hay muchas empresas que pues pueden llegar a apoyar a la población porque pues con esa consejería pueden llegar a tener una cierta aportación monetaria porque le van a comprar su producto. En un tipo de cáncer que tiene una terapia blanco, pues les conviene que se haga esa prueba para poder dar el tratamiento. Entonces, aquí pues es el pro y el contra de la industria porque realmente en ocasiones sí se va a poder apoyar a los pacientes, como mismo lo comentó la doctora, porque ellos son los que los van a hasta apoyar a entrar a instancias legales para poder tener acceso a eso. Y pues, ¿por qué informar si no hay tratamiento? Pues va a permitir planificar la vida personal y profesional de la persona, facilitar decisiones reproductivas, permitir organizar los asuntos familiares, patrimoniales, va a reducir la incertidumbre de vivir sin saber y respeta la autonomía del individuo. Y también cuáles son los argumentos aquí totalmente para no informar. Pues cuando la persona pues decide porque pues tiene ansiedad, depresión, tiene sentimientos de fatalismo, tiene alteraciones en los proyectos de vida, conflictos familiares, el riesgo de la discriminación por la laboral y por las aseguradoras y en algunos estudios hasta hay un aumento en la ideación suicida de los individuos vulnerables. Entonces, aquí quiero dejar al tema, a ver si alguien puede hacer alguna aportación sobre el derecho a saber o a no saber. Si alguien tiene, levante la mano, si no, nos vamos a pasar a uno de los temas. La participante, Mariela, la doctora Mariela, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Pues mire, con todo respeto para los médicos que nos acompañan, yo soy abogada, pero tengo un poco de conocimiento en el área médica. Tengo 16 años que es la Fundación La Tuada del Insuficiente Renal, de la cual soy parte. Atendemos personas con insuficiencia renal. Y bueno, aquí un poquito hacia la pregunta es, a mi parecer, en la experiencia que he tenido en este tema médico, me parece que la desigualdad deviene de un tema económico y de un tema sociológico. Económico porque vemos la brecha tan desigual que existe con otros países, eh, tan solo en el presupuesto de salud, refiriéndonos a México en especial,
porque está muy por debajo del que la OMS requiere como mínimo para cualquier país y como para cualquier individuo. Entonces, eso hace que no haya, como usted bien señaló, una partida para prevención, no solamente para estudios genéticos, que sería lo ideal. Sin embargo, no hay para lo más indispensable. Y la otra brecha me parece que es la sociológica. En la Fundación La Toda, le platico rápidamente, nosotros hacemos campañas de detección temprana porque, como sabe, la insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa que no da síntomas. El paciente presenta síntomas una vez que ya el riñón está inservible y entonces requieren una terapia sustitutiva de función renal, como es la diálisis o la hemodiálisis o el trasplante renal. Hoy en México tenemos alrededor de 17,000 personas en la lista de espera. Hace unos años eran 23,000, y no porque haya habido trasplantes, sino porque la gente muere en la espera de un órgano. Muere en la espera de un órgano y el problema es la violación sistematizada a los pacientes renales. Uno, porque no hubo prevención. Dos, porque no se les apoya en el tratamiento. Sector salud no cubre ni la diálisis ni la hemodiálisis, siendo una enfermedad catastrófica denominada así por la misma legislación. Es un gasto aproximado de 5,000 pesos a la semana en pacientes de muy escasos recursos. Y el trasplante evidentemente es imposible porque la misma ley de salud frena esta situación, ya que dice que todos somos donadores de manera tácita o de manera expresa. Sin embargo, al perder la vida, el disponente secundario es el titular de los órganos. Disponente secundario refiriéndonos a cónyuges familiares. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas que pueden ser candidatos a trasplante, a donar sus órganos, llegan al área de la hospitalización sin una identificación. Y entonces, si no se sabe quién es, mucho menos se sabe a qué familiar le van a pedir los órganos. Hace algunos años tuve la fortuna de presentar una iniciativa de ley en el estado de Querétaro, se aprobó, para contar con un mecanismo que agilizara los trasplantes, una especie de testamento de órganos que se digitalizaba frente de un notario y ese software lo tenía colocado gobierno del estado. Pero bueno, no quiero ya entretener más en el tema de los pacientes renales. Sin embargo, me he dado cuenta a lo largo de estos años que cuando hacemos detección temprana en las comunidades, como usted bien señaló, se le da el diagnóstico a los pacientes que están en un grave riesgo de padecer la insuficiencia renal, que no es revertible, que es catastrófica, que tienen que cuidar sus hábitos de alimentación, hacer deporte, tomar agua. Y desafortunadamente yo no entiendo qué sucede, sobre todo, bueno, en México, porque yo no puedo hablar de otros lugares, pero el tema sociológico es el que definitivamente no deja que avancen, porque las personas, a pesar de saber, no lo hacen, no se cuidan, no tenemos esa cultura de cuidarnos, de prevenir. Y entonces yo me preguntaría qué tan importante sería gastar este presupuesto en un estudio más costoso de esta índole, de genética, si las personas desafortunadamente no lo van a valorar, no lo van pues a tomar, ¿no? Esa es mi aportación, doctora. Le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por su aportación y pues es una pregunta que realmente nos hacemos todos cuando ya llevamos 5 consultas con el mismo paciente diciéndoles lo mismo y que llegan con 300 de glucosa. Es muy triste porque pienso que cuando nosotros estamos todavía como estudiantes de medicina realmente creemos que pues podemos cambiar el mundo. Entonces uno llega al internado, que es el hospital, y pues tiene sus experiencias buenas porque el hospital son
resoluciones como en agudo. Pero luego cuando nos toca ir al servicio social y realmente ver por un año una población, entonces uno va a ver 12 veces el mismo paciente con diabetes o hipertensión. Y pues dice, no, pues en la primera consulta uno le explica todo, todo lo que le puede pasar, intenta hacer cambios en su tratamiento y realmente en la segunda consulta llega descontrolado y pues uno dice, bueno, le vuelvo a explicar todo. Y en la tercera consulta le vuelvo a explicar todo. Pero ya llega la cuarta consulta y uno dice, creo que no está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces es algo que bueno, como dice, pues soy médico, no puedo, siempre lo voy a ver de mi lado, también lo voy a ver del lado del paciente, pero también es una tristeza, una frustración para nosotros, porque de verdad nadie se despierta con las ganas de ver que a un paciente tuyo le vaya mal. Nadie, nadie. Entonces, pues honestamente queremos que los sistemas de salud y pues todo pueda progresar. Entonces, estamos preparados para proteger el derecho a la igualdad frente a los nuevos desafíos de esta era genómica, como dijo la doctora, pues nuevos desafíos no, porque son los desafíos del día de hoy. Y pues la respuesta honesta es parcialmente, ¿verdad? Creo que Débora tiene una aportación. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy rápido, nada más complementando el comentario de la doctora Mariela, se me hizo muy puntual. Yo creo que todo es parte de un sistema, las cosas no son aisladas, ¿no? Y sabemos que una parte muy importante de esto todo se llama educación. No estoy hablando de la educación académica, sino la educación, el acceso a la información. Entonces, para mí, cualquier tipo de iniciativa, que seguramente ya deben existir muchas, la doctora conoce de este tema a profundidad, pero cualquier iniciativa, programa que se implemente dentro de esta área genómica, tiene que ser acompañado de programas de educación, de inducción, de concientización. La gente no lo hace porque no quiere hacer, es parte de la forma de vida, el tipo de alimentación que estas familias tienen acceso, ¿no? Es todo un contexto que lleva a estas familias, a estas personas a vivir en la forma como viven, se alimentar, como se alimentan. Entonces, me parece fundamental que cualquier iniciativa de este tipo, que también estoy de acuerdo que falta mucho de la salud, del servicio básico de salud, tiene que venir acompañada de programas de acompañamiento con la gente, asistencia social, porque definitivamente esto va de la mano para que haya un resultado efectivo en la población, ¿no? Muchas gracias. Muy buena aportación. Bueno, vamos a pasar a un otro tema, los estudios de ancestría e identidad. Pues el creciente interés por los estudios de ancestría, como nos comentó la doctora, plantea interrogantes sobre la identidad, la pertenencia y la diversidad cultural. ¿Hasta qué punto la información genética puede definir quién somos? Entonces, no sé si algún compañero, no me sale el nombre, pero levantó la mano. Si quieres comentar su nombre, Carpe Diem, aparece. Hola, buenas Adelante. noches, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Creo que sería importante también con relación no a esto de ancestría, no nada más esto, sino a la pregunta 2 que formuló doctora con relación a si estamos preparados para proteger el derecho a la igualdad frente a los desafíos de la era genómica. Su servidora ha trabajado muchos años en derechos humanos y soy estudiosa de ellos. Y temo contestar que no. No estamos preparados porque aún existen vacíos normativos y hay casos reales que existen en México y en Latinoamérica y en otras regiones que nos dan cuenta de esto. Uno de los problemas, me voy a ir rápido para explicar lo que les quiero comentar, lo que quiero compartir. La falta de regulación específica va a generar discriminación sí o sí en contratación laboral que usted misma mencionó y también en la clase previa.
Los seguros de salud y gastos médicos, por supuesto, el acceso a servicios, lo que acaba de comentar la doctora con relación a la educación y el problema de las políticas públicas. ¿Qué veo yo? El problema de que el principio de igualdad sí puede estar reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, pero mientras no haya normas que regulen el uso de la información genética ni sanciones claras para quienes las utilicen de manera discriminatoria, esto va a dar pie a una nueva manera de discriminación. Por otra parte, también he observado que los datos genéticos no están protegidos como una categoría especial. Es decir, los datos genéticos no tienen una categoría jurídica propia, se les trata igual que datos personales. No existen obligaciones reforzadas para su manejo y, por supuesto, no hay protocolos de seguridad específicos. Y esto sitúa a las personas en una situación de vulnerabilidad porque la información genética, como todos sabemos, es irreversible, permanente y altamente identificable. A mí me preocupa muchísimo, no sé si recuerdan ustedes el caso de Burlington Northern en Santa Fe Railroad, de las personas que fueron utilizadas para hacerse pruebas genéticas para negar compensaciones laborales. En Perú, hace algunos años, esto no es genético, esterilizaron a un grupo de personas, de mujeres indígenas. Ahora imagínense qué pasaría, bueno, y esta esterilización provocó una discriminación. ¿Qué pasaría si se utilizan los datos genéticos para que el Estado pueda hacer alguna acción en contra de un grupo de población? ¿No? Por ejemplo, también, no sé si tenemos compañeros de Brasil y Argentina, hay investigaciones sobre uso de datos biométricos y genéticos sin consentimiento en bases policiales. Esto también es un gran riesgo. En México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha documentado riesgos en el manejo de bases de datos genéticos por parte del Estado sin controles democráticos. También otro problema, las aseguradoras. ¿Qué va a pasar en materia de seguros de salud y de gastos médicos si no hay una regulación específica? Fíjense, una negación probable de pólizas por predisposición genética, un aumento de primas en caso de que puedan presentar alguna predisposición a algún tipo de enfermedad, o bien una exclusión por enfermedades preexistentes basadas en la genética. ¿Qué problema tan grande? ¿Por qué? Porque van a negar, se podría llegar a negar la emisión de pólizas o el aumento de primas por la duda razonable de preexistencia basado en la genética. Y esto es gravísimo porque va a generar una discriminación, como lo decía la profesora en la clase previa, desde antes. Un niño que no pidió hacerse ninguna prueba genética y los papás por saber cómo venía o qué podía tener, pueden generarle este problema. Eh, y por supuesto, el uso de datos sin consentimiento por parte de las aseguradoras. Em, y bueno, para terminar, en el derecho internacional ya se ha advertido este riesgo. En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos y Humanos, por supuesto, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y claro, las generales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todas estas normativas establecen que la información genética no puede utilizarse para discriminar y requiere protección forzada, pero en realidad, seamos honestos, la mayoría de los estados no ha incorporado estas obligaciones en su legislación interna. Y mientras no esté legislado, cualquiera puede hacer un uso irregular de los datos. Y bueno, como la ciencia avanza más rápido que el derecho, tenemos que estar conscientes que la genómica va a superar la capacidad de los legisladores, está rebasando los marcos regulatorios existentes
Y por supuesto, está generando dilemas éticos que no están contemplados y crea escenarios evidentes de exclusión. Pues esta es mi aportación, no quiero ser fatalista, pero creo que es una realidad y necesitamos implementar un cambio en el derecho, en la política pública, en la ética, en la tecnología, bajo una supervisión independiente. ¿Por qué no basta con prohibir la discriminación? Como dijeron antes mis compañeras, hay que construir barreras estructurales que impidan que la genética se convierta en un nuevo eje de exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, la tecnología avanza más rápido que las leyes, más rápido que nuestras reflexiones éticas. Entonces, pues sí necesitamos marcos regulatorios. También es importante que la UNESCO señala que el genoma humano es parte del patrimonio de la humanidad, pero también advierte que una persona no debe ser reducida a sus características genéticas. Y como decimos, pues la dignidad humana precede cualquier información biológica. Por ello, entonces, la genética puede explicar aspectos de quién somos, pero no puede definir completamente nuestra identidad, ni moral, ni social o nuestra persona. Entonces, realmente aquí hilando hasta qué punto la información genética puede definir quién somos, pues realmente nos puede definir, pero como la misma doctora nos dijo, que hay hasta nuestro ambiente puede generar modificaciones en qué genes se van a activar y qué genes no, en la metilación. Entonces, no hay que dejar que esto nos defina. ¿Existe un riesgo de reducir la identidad humana únicamente a la biología? ¿Alguien me quiere ayudar con esta pregunta? Héctor, si quieres, te cedo la palabra. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, en cuanto a esta pregunta sobre la identidad, el riesgo de la identidad, lo que somos, lo que seremos, pues hemos visto mucha problemática en cuanto a la genética, ¿no? Primero podemos abordar sobre la problemática mundial que tuvimos sobre el COVID, donde parte de la genética y la solución de la prisa de encontrar una solución a esta enfermedad, pues hoy en día se habla de variables efectos en las vacunas de COVID, en algunas personas, en algunos países. Entonces, esto puede ser usado eh, para tratar de llegar a un beneficio, pero puede, como en todos los casos, puede haber ciertos errores, ¿no? Y en cuanto este, al, a la perfección que se quiere lograr del ser humano, en esa incansable búsqueda de la perfección tenemos que hablar de algo que muy pocos hablamos, ¿no? La depuración natural que debe de haber en nuestro planeta. Si logramos la perfección de las enfermedades, podría traer otras problemáticas, sobrepoblación, explosión demográfica, hambrunas y muchas cuestiones, ¿no? Entonces, pues el riesgo es latente, puede traer grandes beneficios, pero también estamos tentativos a grandes riesgos también. Gracias. Muy bien, pues sí, efectivamente era el tema que seguía. Voy a hilarlo un poco, pues la información genética, vuelvo a puntualizar, constituye una parte importante de nosotros, de nuestra identidad biológica, pero no puede explicar por sí solo quién somos. La evidencia científica va a demostrar que nuestra identidad surge de una interacción continua de los genes, el ambiente, la cultura y nuestras experiencias. Entonces, reducir únicamente la persona no es solo científicamente incorrecto, sino también éticamente peligroso, porque pues puede dejar y abrir puertas a nuevas formas de determinismo, discriminación y exclusión. Y entonces ahorita con el concepto de la perfección humana que nos comentó, ¿dónde debería establecerse esos límites entre terapia y mejoramiento humano?
¿Alguien más quiere apoyarme con desglosar esto? Acuérdense que la doctora Esmer también nos enseñó una votación sobre la manipulación de la línea germinal y que los resultados pues eran entre genetistas, pero 48% en contra y 52% a favor. Entonces, pues ahorita si me pueden apoyar a alguien con su opinión en este tema. Si no, pues realmente les voy a comentar que el resultado que refleja esto, pues, ¿qué nos demuestra? Que no existe un consenso sobre el tema y que nos va a obligar a reflexionar sobre quién debe decidir los límites. Wilma, ¿quieres hacer alguna aportación? Bueno, ¿quién debe decidir los límites de la intervención genética y bajo qué principios éticos y jurídicos? Pues necesitamos normas, necesitamos pautas para poder hacer estas modificaciones. Otra de las cosas y pues de las preguntas que ya vamos casi llegando más de la mitad, casi al final, ¿cómo podemos garantizar que los avances en genética vayan a contribuir al bienestar humano sin comprometer la igualdad, la dignidad, la autonomía y los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras? ¿Alguien más me quiere apoyar? O les pregunto directamente. Débora puso, me parece que esto va a crecer más, cada vez más, de acuerdo con las legislaciones de cada país. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Bueno, en una Maestra, sociedad verdaderamente... ¿Sí? bueno, soy Luis Barragán. Sí, Muy interesante adelante, Luis. su ponencia. No sé exactamente en dónde ponerlo. Ahí me surgió una duda sobre la responsabilidad de la medicina del Estado, como el derecho humano a la salud. ¿Hasta qué punto, como usted bien dijo, por más que le repitas al paciente, los que tenemos paciente en clínica, cómo se previene, cómo viene, la influencia genética, la influencia, lo que llamamos nosotros los multifactores, ¿no? Sobre la psicopatogénesis de la diabetes, pues parece ser que lo que impera es, a mí es un derecho humano la salud y a mí me tienen que cuidar. Yo creo que es una actitud negligente del paciente y no tiene nada que ver ni los médicos ni las instituciones. Esa sería mi primera reflexión hacia eso. Lo segundo, porque pues hasta donde yo sé, no sé quién me pudiera dar una visión más amplia, el Estado mexicano o los estados tienen la obligación de proporcionar la infraestructura, la orientación y la educación en salud, pero jamás tienen la obligación de curar. Eso es muy, muy, muy importante establecerlo. Y por otro lado, ¿cómo se legislaría o hasta qué punto, o me gustaría saber su opinión sobre usted que es genetista y que está en esta parte? Ahorita es un proyecto que va creciendo, la infertilidad es un hecho, las clínicas de manipulación genética para concebir productos, pues eso es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tendrían esas infraestructuras o esas clínicas en el tener acceso a la información genética de cada donador? Y su opinión muy personal, ¿qué opina usted del caso del ginecólogo que les proporcionaba su fértil esperma a más de 4.800 mujeres que fue condenado, ¿no? Me gustaría su opinión. Gracias.
Yo no sé si la doctora Esmer realmente yo no soy genetista, pero muchas gracias por la aportación. Yo estoy culminando cirugía oncológica. Realmente le puedo platicar de la genética en la parte de oncología, de cáncer y todo, pero realmente en genética, en la parte, pues realmente que usted comenta de fertilización y de esas cosas, no tanto. Entonces, no sé si la doctora Esmer esté ahí y nos pueda dar su opinión y su aportación. Si no, como quiera, bueno, hay una cosa que es muy importante que primero, pues, cuando nosotros, pues, hacemos el juramento hipocrático y todo es el no hacer daño a los pacientes. Indirectamente, yo creo que aquí va mi opinión, porque realmente no puedo decir en base jurídica, pero que el hecho de que él haya proporcionado los espermatozoides de él, pues si él no informó al paciente que eran de él, yo creo que sí es un error. Si él les informó que era su espermatozoide, pues ahí no sé qué sería, como por así decirlo, si está bien o está mal. Pero nosotros como médicos, el no dañar, el no hacer cosas como ventajosas, o realmente si eso era una manera de que él estuviera cumpliendo una necesidad para pues dejar una carga genética en sus hijos, eso realmente yo lo veo como mal. Si obviamente la doctora Esmer levantó la mano, creo que ella nos puede aportar un poco más. Sí, doctora. Doctora, si quiere acabar su idea, porque creo que iba por muy buen camino, y ya Sí, cuando acabe yo, con gusto, sí. complemento de lo que he vivido en temas de reproducción. Perfecto. Pues bueno, o sea, realmente para terminar nada más, o sea, los médicos deberíamos de tratar no maleficencia o beneficencia, pues respetar el derecho del paciente. Entonces, para mí, yo veo en esos puntos que uno estuvo mal que él pues proporcionara su esperma, porque ahí ya la relación médico-paciente, pues ya ni siquiera es relación médico-paciente, es relación padre-médico-paciente, entonces ahí ya está completamente alterada. ¿Con qué fin y objetivo él pues les daba el esperma y pues si él proporcionó o no la información de lo que estaba haciendo a su paciente? Si le proporcionó la información, el paciente lo aceptó, pues ya ahí serían otros términos. Pero aquí pues usted está diciendo que eran miles y miles de pacientes que realmente no sabemos pues si les dijo o no. Entonces, doctora, adelante. Eh, Gracias. La verdad es que el tema de lo que tiene que ver con estudios genéticos y reproducción es algo apasionante. Nos damos cuenta que así como la legislación y los avances genéticos van muy atrás, la gente que se dedica a la fertilización in vitro y a los estudios preimplantación, que es hacer un estudio genético antes de que implanten a los bebés y qué hacen con esos productos y si el producto se presta a infinidad de situaciones anómalas, sobre todo que están afectando a un producto no nacido, o sea, a alguien que aún no está en un estado de derecho completamente bien definido. Entonces, yo con respecto a todo lo que se hace con reproducción, siempre digo una frase que les quiero compartir, que es, no porque se pueda hacer, es correcto que lo hagamos, ¿no? Este, Esto que hizo esta persona, pues es algo completamente con una falta de ética tremenda, porque seguramente no notificó a nadie, pero aunque hubiera notificado, el procedimiento de ese consentimiento informado tendría que ser muy vigilado, porque finalmente el paciente se pone en tus manos
Y si de repente tu argumento es, mira, la verdad es que yo ya tengo súper estudiado mi ADN, yo ya sé que mis espermas producen seres humanos perfectos, y si se hace un argumento de este estilo, que yo he oído de pronto que puede llegar a pasar, pero que es un argumento del ser humano perfecto, es algo que a la gente que anda buscando opciones ya reproductivas alternas al embarazo habitual, pues le puede mover mucho, ¿no? Entonces, está generando una expectativa y además manipulando la información para que el paciente acceda. Entonces, incluso aunque hubiera un procedimiento informado, pues hay un dolo en ese consentimiento informado que está totalmente fuera de cualquier práctica ética. Y aquí, pues no nada más se afecta la ética personal del biólogo que hizo esto, sino también su profesionalismo. Entonces, entre los ambientes académicos, sí hablamos de esa necesidad de ser una etocracia, o sea, nuestra población está creciendo recurriendo a ciertas manipulaciones, pero sin tener un principio ético bien establecido. Y si nosotros en ese caso en particular, analizamos los principios éticos, pues probablemente todos los principios éticos del nuevo producto se violaron de alguna manera, ¿no? Lo otro que creo que está pasando es que nos están superando muchas prácticas entre los biólogos de la reproducción que son de verdaderamente que atentan contra el sentido de filiación. O sea, nosotros ahorita, nuestra ley contempla ciertas características en cuanto a quién puede registrar un hijo como suyo, ¿no? Y ha habido cambios, ¿no? Porque antes era el papá y la mamá, ¿no? Y ahorita pues tenemos que aceptar que hay parejas de 2 hombres, parejas de 2 mujeres, y toda esta situación, que si bien es muy respetuosa de los derechos de las parejas homosexuales, también genera un riesgo y un peligro hacia la filiación como tal, ¿no? Eh, Nada más por ponerle 2 ejemplos de algo que está pasando, por ejemplo, ahorita, y que creo que genera cierta también entre desigualdad por la gente que sí puede y la gente que no puede, entre un cambio en la forma en cómo se concibe quién puede tener un derecho de paternidad o de maternidad sobre un producto, ¿no? Entonces, hay un método en el que eh, una pareja de eh, mujeres homosexuales utiliza sus óvulos, utiliza un donador el mismo donador de esperma, y esto hace que entonces biológicamente los chiquitos que van a nacer sean medios hermanos porque tienen el mismo papá, pero luego intercambian los productos. Es decir, el embrioncito fecundado con el óvulo de una persona se lo implantan a su pareja mujer, y entonces ahora están como recreando esa situación de embaracé a mi pareja. Y lo que se pierde aquí, pues es el sentido de filiación, porque al final, en un registro civil, pues todavía que yo sepa, no está aceptado tener un hijo con 3 padres. ¿Y cuál va a ser tu relación parental con un producto que te implantaron con un óvulo de tu pareja y un esperma de un donador? Y que es medio hermano de tu. Entonces, yo me pongo a pensar en que esa técnica es algo que se emplea hoy libremente
entre las clínicas de biología de la reproducción. ¿Existe un marco jurídico para eso? ¿Cómo cómo va a ser el registro de esos bebés? ¿Les estamos creando algún tipo de vulnerabilidad al no tener bien definida la personalidad jurídica de cada uno de los involucrados en su nacimiento? A la hora de registrar, ¿se ignora que existe un papá biológico? Eso, otra vez, la pregunta es, ¿le genera algún tipo de vulnerabilidad al producto el no tener datos de un papá biológico? Que bueno, puede pasar así de manera muy cotidiana en lo que es la vida diaria, pero en este caso es algo que se hace a propósito, desde antes de que nazca. Entonces, todavía pasan muchas cosas en medio entre el embarazo y no. Imagínense que durante el embarazo la pareja se separa y entonces de pronto una le quiere quitar los hijos a la otra y otra y otra y luego entonces, pero como no hay una filiación bien establecida, se vuelve un tema de mucha vulnerabilidad y que va a terminar por recaer probablemente en abogados que no tengan súper claro cómo es que se genera la afiliación entre ese ejemplo. Y entonces, ese es uno de los ejemplos de lo que está ocurriendo hoy por hoy ya en temas de biología de la reproducción. Hay países como Chile, como Uruguay, por ahí ando, no estoy muy segura, pero que ellos prohibieron todos los temas de reproducción, ¿eh? O sea, ni siquiera para parejas que tienen infertilidad y que necesitan el embarazo in vitro, no lo permiten. Esto, o sea, me enteré hace muchos años, no sé, no le he dado seguimiento, pero así era. Tuvo que intervenir la Corte Internacional de la Haya para obligar a estos gobiernos a que se pudieran hacer estos procedimientos de fertilización in vitro. El tema es que detrás de cada procedimiento de fertilización in vitro hay un montón de productos que se están desechando o que se están guardando. Pero ni una cosa ni otra tiene un marco legal, jurídico que proteja a esos productos de la concepción. Entonces, toda esta gente que está a favor de decir que la vida empieza en la concepción, pues entonces tenemos ahí un montón de seres vivos que son manipulados y desechados o guardados por cada clínica de biología de la reproducción que en este momento no tiene un marco legal para informar sobre sus procedimientos, cómo los hace, este, lo desecha, lo guarda, lo ofrece para que eso podría ser, ¿no? Si tú no tienes un marco legal, puede ser que tú tengas un embrión de una pareja y que se lo puedas ofrecer a una pareja que no ha podido lograr un embarazo. Entonces, son huecos muy grandes y que se resolverían parcialmente en que los involucrados pues tuvieran un comportamiento ético y profesional, que hubiera que esto fuera parte cotidiana de las clases o de las currículum de estas especialidades que están tan cercanas a la manipulación genética. Las cosas más dramáticas que han ocurrido en cuestiones de manipulación genética, pues siempre han sido teniendo biólogos de la reproducción de por medio. Entonces, y yo entiendo que seguramente, pienso yo, que probablemente, vuelvo a la frase que les digo, no porque se pueda hacer, es correcto hacerlo, pero ellos se basan en el tema de, pues es que sí se puede hacer. Y la pregunta es, ¿por qué se puede hacer? Pues en muchos países como el nuestro es porque no hay una ley que regule todas las manipulaciones que hacen los biólogos de la reproducción. Entonces, para mí, pues sí es una fuente de preocupación
el pensar que están ocurriendo todas estas cosas, que ya no es que vaya a ocurrir pasado mañana, sino que ya están ocurriendo ahorita, ya están naciendo ahorita, ya está difuminadísimo este método que se llama método ropa para las mujeres homosexuales. Entonces, no me queda muy claro si el derecho de ser mamá que tiene cualquier mujer supera al derecho que tiene cualquier bebé de tener un entorno de filiación legal, ¿no? Creo que son, pues sí, esta plática, pues precisamente para eso es, para señalar todas esas áreas de oportunidad que tenemos tanto en el área de la medicina como en el área legal. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya casi vamos a terminar, entonces voy a dejar que Claudia haga un último comentario para después ir finalizando. Claudia. Sí, gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, yo pienso que una vez más los seres humanos estamos jugando a ser Dios. Porque, a ver, un ser humano perfecto, ¿para quién? ¿Para Hitler? ¿Para un Hitler? ¿O para una mamá que nunca ha tenido un bebé? O sea, no sé. ¿Cuál es el sentido de tener un hijo cuando la infertilidad está dada por pues la naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué soy infértil? No sabemos. A lo mejor mis óvulos están viejos, a lo mejor están viejos los espermatozoides de mi pareja o lo que sea, ¿no? Pero es otra vez quererle jugar a ser Dios. Es ¿no? Que es un ser humano perfecto. Yo aplaudo a Chile y Uruguay, si es ahí donde empezaron a prohibir estas cosas. Yo creo que sí hay que tener un límite, porque yo estoy segura que si se permite, como se está permitiendo, se permitiera como se está permitiendo, todas estas cosas, eso sí va a haber un boom de psiquiatras y de psicólogos, porque no para la mamá, sino para el producto. El producto a lo mejor en los primeros años ni se da cuenta, ¿no? Pero después, a ver, tengo dos papás o dos mamás, o ¿cómo? O sea, hay que poner límites en la vida, ¿no? Pero bueno, esa es mi aportación. Gracias. Gracias. Bueno, en aras del tiempo, vamos a darle un minutito a las dos participantes que levantaron las manos, ¿va? Cira, por favor, adelante. Sí, nada más rápido. Para concluir, creo que sí nos surge estudiar toda nuestra legislación en México, precisamente en México, para poder poner límites, ¿no? Si bien es cierto en el caso que refería la doctora, que me parece que fue el caso de Costa Rica, que habían prohibido la inseminación in vitro y que argumentaron el derecho a la vida, derecho a la autonomía personal, a la familia, etcétera, y que finalmente en la Corte Interamericana falló a favor de realizar estos procedimientos, pero creo que tenemos algo muy importante en nuestra legislación, el interés superior de la niñez. Yo creo que deberíamos como partir de eso para empezar a regular, pues no limitar absolutamente, pero sino regulando urgentemente y nuestra legislación pues no tiene nada, casi nada de eso y que es urgente que lo hagamos. Eso sería mi comentario. Perfecto. Olga. Sí, de nuevo, muy buenas noches. Sin olvidar que, bueno, con respecto a la intervención de las pasadas compañeras, las comunidades LGTBQ+ tienen derechos a tener sus familias, ¿sí? Y no entiendo un poco la discusión de las compañeras que me antecedieron acerca de qué es ser mamá o de qué es ser papá. Ser mamá no es solamente biológico, ser papá o una familia. Eso es, y eso está regulado en muchos países,
Por fortuna, aquí en Colombia también, eso han sido luchas que han tenido las comunidades LGTB como más y las mujeres que no pueden tener hijos por situaciones de orden genético tienen derecho a sus hijos. Sí, eso es otro asunto que digamos que si bien tiene que ver con la parte genética, también tiene que ver como un derecho humano. Entonces, no sé qué ha pasado en los otros países, pero lo que ahora, estos temas de inseminación y todo eso que está pasando con la comunidad LGTBQ+, pues son sus derechos a tener su familia. Y eso ya está legislado y no podemos retroceder solo por un asunto genético. Por otra parte, les quiero recordar, hay dos películas, si ya la vieron, Sentencia Previa, no sé si la recuerdan, con Tom Cruise, de Spielberg, en donde justamente, pues, unos mutantes, en la película que aparenta ser de ciencia ficción, pero pues que ya esto es una realidad, determinan, pues, que una persona, por determinación genética, pues va a ser un asesino, ¿sí? Y uno de ellos, pues que en este caso es Tom Cruise, pues él lo sabe que va a matar a alguien, entonces lo empiezan a perseguir desde antes, pues porque va a matar, es un asesino, etcétera, y toda la película ahí. Y la otra es Gattaca, no sé si ya la vieron, que es sobre la perfección genética de dos hermanos, uno nace por una perfección genética total y el otro no, nace pues biológicamente. Y entonces, bueno, al final hay toda una situación que le gana al otro, pues por la inteligencia, de la capacidad de variabilidad de comportamiento que tiene el que no es homogéneo genéticamente. Así mismo pasa hasta con las semillas de maíz hoy día, de transmutación genética, eso. Llamo a la atención a todos y todas acerca de los derechos que tenemos genéticos y a las personas que no los tienen, pues también, y que ya son derechos ganados y que nosotros tenemos que avanzar sobre los derechos que ya hay. ¿Sí? Que tienen mujeres, hombres, comunidades LGTB muy ampliamente y hay que defenderlos. Y evidentemente, pues hay que regular ciertos aspectos, pero eso ya se fue. Y por otra parte, que la concepción de familia hoy día es otra, ¿sí? Es otra. En Colombia la tenemos, no es solamente, y en los procesos de adopción también están, ¿no? Una mujer en Colombia puede adoptar por ella misma, y siempre y cuando tenga una familia extensa, que es algo de lo que no se ha hablado aquí. No es solamente la familia, pues el papá de comillas y la mamá comillas, sino que es pues toda la exceso, el colectivo en el cual está. Entonces, no, esa era mi intervención, llamar un Muchas poco la atención gracias. hacia eso y muy amables. Muchas gracias. Una última intervención, solo un minutito. No tiene su nombre YG, si puede abrir su micrófono. Adelante. Buenas noches. Yo quisiera hablar rápidamente para que no quede en el aire la última pregunta que tenemos, el derecho a saber y el derecho a, porque el derecho a saber implica que toda persona tiene la facultad de acceder a la información sobre su propia salud, incluyendo riesgos genéticos, predisposiciones a enfermedades futuras o diagnosticadas que pueden afectar precisamente su vida. Este derecho deriva de la autonomía personal, la dignidad humana y el consentimiento informado. Por otro lado, el derecho a no saber reconoce que una persona puede decidir libremente, pues no recibir determinada información médica o genética, cuando pues considera que todo dicho conocimiento puede afectar su bienestar emocional, psicológico o incluso su proyecto de vida. Rápidamente quiero hacer mención solamente de algunas cuestiones a favor. Por ejemplo, argumentos a favor de saber. ¿Qué permite? Permite planificar el futuro familiar. Facilita adoptar medidas preventivas, pues cuando existan. Favorece decisiones reproductivas informadas. Permite organizar aspectos patrimoniales, laborales y familiares. O sea, la persona va a tratar de ver su núcleo familiar incluso, ¿no? Y argumentos a favor de no saber. Puede generar ansiedad,
definitivamente, depresión, estrés crónico. Existe el riesgo de discriminación laboral o asegurarla. Algunas enfermedades pues tienen la alta probabilidad de desarrollarse, pero no certeza absoluta. Ahora bien, el conocimiento puede alterar negativamente la calidad de vida sin aportar beneficios terapéuticos. A esto, pues, la UNESCO y el Consejo de Europa reconocen que la voluntad de una persona de conocer o no conocer información relativa a su salud, pues debe ser respetada. Entonces, yo concluyo que lo éticamente correcto, pues no es el conocimiento, no es imponer el conocimiento ni ocultarlo, sino más bien se debe respetar la decisión autónoma de la persona sobre si desea o no desea conocer la información. Es mi aporte. Perfecto, muchas gracias. Y pues ya para cerrar, una sociedad verdaderamente avanzada no va a ser la capaz de modificar los genes con mayor precisión, sino aquella capaz de utilizar ese conocimiento para reducir el sufrimiento humano sin sacrificar la dignidad, la libertad, la igualdad y la diversidad, que es lo que caracteriza a nuestra especie. Y pues le cedo ya la palabra al doctor Arellano, encerrando esta rica discusión que tuvimos el día de hoy. Gracias, Pamela. Muchas gracias por la moderación. Verdaderamente creo que eso es lo que le da vida a este tipo de sesiones, el poder interactuar, el compartir ideas, el poder brindar algún aporte adicional de lo ya comentado. Por supuesto, es un lujo también que tengamos a la doctora Carmen Esmer con nosotros en el grupo de la cuarta generación, porque siempre es interesante tener a los grandes expertos a la mano para cualquier duda, aclaración, aportación, etcétera. Y nos quedan muchas dudas que ha sido parte de este programa, el método cartesiano, el método de René Descartes, de quedarnos con dudas. Si tenemos dudas, en la medida que vayamos dudando, vamos creciendo en nuestro conocimiento y bueno, pues creo que esa ha sido un poco la línea para generar puntos de investigación de un tema, como les mencionaba, para muchos de nosotros desconocido, el ámbito de la genética, esta parte de pues, la manipulación que se está dando, la cuestión genómica, que tiene mucho que ver y mucho que investigarse en temas de derechos humanos. Quiero cerrar, encontré una frase que se me hizo bonita de Renato Dulbeco, premio Nobel, que dice que el genoma es el libro de la vida, pero es un libro que apenas empezamos a leer y a entender. Entonces, creo que por ahí tenemos mucho que hacer para poderlo leer bien y entender bien y evitar todos este tipo de violaciones a derechos humanos que estamos viendo, son poco tratados. De alguna manera, ojalá de estas líneas de investigación que ustedes puedan plantear, podamos sacar algún documento, algún pronunciamiento, algún tipo de artículo, etcétera. Creo que vale la pena sacar estas ideas y profundizar. Lo decía la doctora Araceli también hace un rato, Araceli Romo, en relación bueno, desde la academia, cómo podemos impulsar, cómo podemos hacer que esto se dé el sí en cuanto a la protección de estos derechos que han sido totalmente lacerados. Así es que, bueno, pues, Pamela, muchísimas gracias nuevamente por la moderación, por tu apoyo. Y a todos y a todas, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia y nos vemos la próxima semana. Que descansen y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Excelente moderación.